Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí los ponentes, gracias a los que nos están viendo por circuito de streaming, gracias a los que nos verán cuando lo vean luego grabado también. De hecho, esta sesión que empieza ahora, esta jornada, va a tener metodológicamente también algunas variaciones interesantes a lo que sería una habitual secuencia de solistas, ¿no? Vamos a tener algunos solistas, monólogos, por decirlo de alguna manera, vamos a tener también duetos y vamos a tener también tríos, con lo cual también hemos pensado que metodológicamente eso también puede activar las neuronas, ¿no? El cerebro de los que estáis en casa o en el hospital ahora viéndonos y que a veces cuesta más mantener la atención que cuando os tenemos aquí en vivo y en directo. Bien, vamos a empezar por todo lo alto y vamos a empezar con un dueto que, como ahora también pasa con la música, ¿no? Creo que es gente que no coincide en el estudio y hacen un dueto maravilloso, que suena y que armoniza muy bien, pues un dueto que va a armonizar muy bien porque lo tiene muy bien preparado y que tendremos a uno de los componentes presencialmente aquí y a otra, en este caso a otra, en la distancia. Y también va a estar aquí en vivo y en directo en la distancia. Vamos a empezar con Javier de la Torre. Ahí lo tenéis, por favor, que salga también el perfil si sois tan amables. Médico adjunto del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol de Málaga y coordinador, como se comentaba en la presentación, todo el tema de los programas va a estar muy presente, nos parecía fundamental en toda la jornada, coordinador del Plan Andaluz de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual. Javier, adelante. Buenos días a todos. José Luis, muchas gracias por tu cariñosa presentación. Muchas gracias a la escuela, muchas gracias a Janssen por soportar estas jornadas. Y la verdad es que es un placer para mí encontrarme aquí a hablar de un tema tan relevante e importante como es esta jornada, la depresión y el VIH. Y el encargo que yo tengo y lo que quiero un poco contaros a todos y hablaros es de cómo está ahora mismo el VIH. Cómo está esta pandemia que por momentos puede parecer que ha sido una pandemia olvidada, pero que es importante y vamos a intentar dar unas claves de cuál es la situación y un poco lo que queremos hacer desde el plan. Fijaros en este cuadro. Este cuadro lo pintó Walter Molino en el año 62. No penséis que estaba pensando en el COVID, aunque lleve por título La vida en 2022. Estaba pensando en la contaminación. Pero lo traigo a colaboración porque esto es lo que nos ha tenido ocupado los últimos 2 años. El malvado coronavirus. 400 millones de casos y casi 6 millones de fallecimientos. Unos datos terribles. Bueno, pues la pandemia del VIH, esta pandemia que digo que un poco podemos pensar que ya no está tan de moda ahora que está todo el coronavirus, ha ocasionado más de 36 millones de muertos. Fijaros que el coronavirus lleva 5.800. Esto lo saqué hace unos días, a lo mejor ya estamos ya en 6. De forma que el VIH ha sido una de las pandemias más devastadoras y sigue siéndolo. Y yo quiero un poco contar unas cuantas cosas generales sobre el VIH. ¿Qué es el VIH y qué es el SIDA? El virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, es la causa de la infección por el VIH. ¿Qué es lo que hace el VIH? Yo digo, es un virus malvado. Pero lo que hace es atacar y destruir unas células que se llaman linfocitos CD4, que son las células que nos hacen de defensa para el organismo. Nosotros, una persona normal que no tiene la infección por VIH, tiene habitualmente entre 1.000 y 1.200 linfocitos CD4 y cuando uno adquiere el VIH, esas células van bajando y es donde viene el problema. Porque cuando ya se queda uno sin estas células de defensa, entra en el estadio SIDA. ¿Cuándo empieza el VIH? Pues ahora mismo acabamos de cumplir 40 años. En el año finales de los años 80 se comunicaron 5 casos de una neumonía rara, se llama neumonía por neumocistis, en San Francisco y a los meses se comunicó estas lesiones que veis aquí, que es un sarcoma de Kaposi, también en hombres que tienen sexo con hombre en Nueva York. A partir de ahí, esto fue vertiginoso. Estos 40 años han sido tremendo. Espero que veáis bien la diapositiva. En el año 81 se descubren y se comunican los primeros casos. En el año 83, 2 años después, se identifica el VIH como el virus que causa esta enfermedad. Y en el año 85 ya es el primer año donde disponemos de test serológicos para hacer el diagnóstico. En el año 87 aparece el primer tratamiento, el famoso Retrovir, la cidobudina, y en el año 96, en el Congreso de Vancouver, se comunican los primeros resultados del tratamiento antirretroviral de alta eficacia que por primera vez controla la enfermedad. Hoy día los tratamientos para el VIH controlan,
pero no curan, de forma que el malvado virus, como yo lo llamo, se esconde en algunas partes del cuerpo, lo que se llaman reservorios, y ahí no llega el tratamiento. Pero sí es verdad que el virus está controlado, está quieto ahí y no produce al menos tanto daño como produce en el cuerpo, y los linfocitos CD4, esas defensas, conseguimos que suban y el paciente, la persona con VIH, tenga una vida y una calidad de vida y unas expectativas de vida como una persona que no lo tuviera. En el año 2009 tenemos ya datos que cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor, va a ir mejor, por eso no hay que retrasar una vez que tenemos un diagnóstico del tratamiento, cuanto antes mejor. En el año 2000, creo que fue 13, ya tenemos datos de que en una pareja serodiscordante donde una de las dos personas tenga el VIH, si uno está con tratamiento y tiene la carga indetectable, no transmite la infección a la otra persona. Esto es clave, esto es súper importante porque hace que una persona indetectable sea una persona intransmisible. Este es uno de los mensajes más importantes que nos tenemos que llevar hoy día con el VIH y que desgraciadamente hay que hacer todavía más promoción, más publicidad, porque todavía mucha gente no lo sabe. Y por último, en el año 2013 se instaura, y hay datos con evidencia, de que la profilaxis preexposición es una estrategia certera donde de verdad funciona y con ensayos clínicos serios previene la posibilidad de adquirir la infección por VIH en gente con alto riesgo de cogerla. 3 palabras de epidemiología, porque me parece que es importante que situemos dónde está el riesgo, la posibilidad de adquirir el VIH. ¿Dónde se encuentra? En sangre, en semen y en secreciones vaginales. Dicho de otra manera, ¿cómo se puede adquirir el VIH? Pues fundamentalmente se adquiere por relaciones sexuales, por pinchazo de droga, por transfusiones, pinchazo accidental y transmisión de madre a hijo. No hay más formas de adquirir el VIH. No se adquiere por tocarse, por caricias, por compartir cubiertos, por compartir comida. Es una patología que tiene esas 3 formas de transmisión y fuera de eso no hay ningún riesgo. Como os decía, ¿cuál es la historia natural del VIH? Y sin entrar en grandes profundidades, lo que sucede es que después de una fase inicial donde el virus entra, se establece una pelea entre los linfocitos CD4, nuestras defensas y el propio virus. En esa pelea, que dura entre 1 y 8 años, progresivamente el virus va ganando y prácticamente gana en el 100% de los casos, de forma que nuestras defensas bajan y al llegar al final, cuando uno tiene menos de 350, os he dicho que la normalidad era sobre 1000, cuando uno tiene menos de 350 hay riesgo de adquirir infecciones y cuando uno tiene menos de 200 hay riesgo de coger infecciones graves que comprometan la vida, tuberculosis, neumocistis, toxoplasmosis, diarreas graves, linfomas, y ahí es lo que se llama el estadio SIDA, que es el estadio final, cuando uno se ha quedado sin defensas. Vamos a ver un poquito cuál es la cronología y cómo ha ido la historia del VIH. La primera etapa es del año 81 al año 96. Crisis sanitaria tremenda, no teníamos tratamientos, ya os he dicho que en el año 96 es cuando empieza el primer tratamiento de alta eficacia, cantidad de enfermedades oportunistas, cantidad de complicaciones. Yo me acuerdo de pasar planta, yo en esa época era residente de medicina interna, y me acuerdo de pasar planta, ir a la planta, una planta de 30 habitaciones, 28 o 30 personas con VIH ingresadas y morirse casi todos. Era devastador, terrible. A partir del año 96 disponemos de tratamientos, es verdad que controlan la enfermedad, pero esos tratamientos en esa época inicial eran unos tratamientos que eran muchas pastillas, llamábamos sopa de pastillas, porque a veces tomaban hasta 15, 20, 25 las pastillas para el VIH y las pastillas para las infecciones oportunistas. Tenían muchas toxicidades, había riesgo de resistencia y empiezan a aparecer los especialistas en VIH y la enfermedad se traslada ya de las plantas a las consultas. En las consultas de VIH, que es donde se manejan estos pacientes. Desde el año 2007, aproximadamente, todo esto de una manera más progresiva, estamos en una nueva etapa donde el tratamiento antirretroviral ahora mismo es eficaz, seguro y cómodo, una pastilla, una vez al día, pocas limitaciones de comida, de otras cuestiones, pero ¿cuál es el problema que nos encontramos ahora? Y que es uno de los temas por los que además vamos a hablar hoy de todo esto. Tenemos que nuestras personas con VIH, nuestros pacientes, han envejecido. Cada vez tienen más años, cada vez tienen más comorbilidades, cada vez toman más fármacos, cada vez más posibilidades de polifarmacia, de interacciones, y hay un cambio epidemiológico. Hoy día, la adicción de drogas, la verdad es que afortunadamente ha pasado a ser algo marginal, y la gran mayoría de los nuevos casos son por vía sexual, 2/3, ahora lo veremos, con relaciones de hombres que tienen sexo con hombre, y 1/3 heterosexual. Esta diapositiva es clave y por eso yo estoy encantado de estar hoy aquí con todos vosotros para contaroslo. El VIH no está controlado. Ojalá. El VIH no está controlado. Ahora mismo hay en el mundo, y estos son datos de 2020, 38 millones de personas viviendo con el VIH. El año pasado, el 2020, hubo 1,5 millones de nuevas infecciones
y fallecieron 680.000 personas. Datos mundiales, datos de la OMS. De todas esas personas que viven con VIH, 17 millones, que, son, que casi es un 35%, no lo saben. Son personas que no saben que tienen el VIH. Y eso tiene una doble vertiente. Por un lado, si no lo sabes, la enfermedad puede progresar y tú te puedes poner malo y puedes llegar incluso a tener un problema grave o fallecer. Y dos, si no lo sabes y sigues manteniendo relaciones, puedes transmitirlo a otra persona. Esto es clave y por eso es muy importante que las diagnostiquemos cuanto antes. Fijaros cómo el número de nuevas infecciones ha ido cayendo en los últimos años. Estos vuelven a ser datos de ONU-SIDA y hay una caída desde el año 2010 de un 15% en las nuevas infecciones. Y la mortalidad por SIDA, fijaros cómo es espectacular, cómo a partir del año 2005, pero si bien el tratamiento lo tenemos desde el 96, no se generaliza, sobre todo no llega a los países en vías de desarrollo hasta inicios de este milenio, ¿no? El milenio 2000-2005. Todo tiene que ver con el tratamiento. Fijaros cómo el tratamiento ha cambiado, como aquellos países que tienen más gente tratada son los que tienen la menor incidencia en los países en vías de desarrollo, mientras que aquellos países que todavía no han hecho una apuesta seria por tener a los pacientes tratados, a las personas con VIH tratadas, siguen teniendo una altísima incidencia. Quiero hablaros de la cascada. La cascada es un proyecto de la OMS, que la verdad es que es espectacular en el sentido de que quiere buscar que tengamos el mayor número de personas diagnosticadas, tratadas y suprimidas. La estrategia de la OMS hasta 2020 era que el 90% de las personas con VIH estén diagnosticadas, que de esos el 90% estén vinculados y tratados con tratamiento antirretroviral y que de ese 90% tratado estén el 90% con carga viral indetectable, que además, fijaros, es un razonamiento muy fácil. Si todas las personas que viven con VIH estuvieran diagnosticadas, tratadas y con carga viral indetectable, no habría nuevos casos, porque no lo cogería nadie. Esta es la estrategia de la OMS. ¿Cómo han sido los resultados en 2020? Pues la verdad es que no se ha conseguido, se ha avanzado mucho, hay que decir, hay que ver también la botella un poquito optimistamente, pero solo tenemos a nivel mundial, a la izquierda veis global, a la derecha por sexos, un poquito mejor las mujeres, 84% diagnosticados, 73 tratados, 68 con carga viral indetectable. Habrá quien pueda pensar, no, pero esto es un problema en los países en vía de desarrollo, esto es África, países, esto no pasa en Europa. Datos de Europa de 2018. Perdonaréis que no traiga datos más recientes, pero la pandemia del COVID ha hecho que todos los sistemas de información estén ahora mismo revolucionados y son los últimos fiables, y aunque hay algún dato posterior, no son tan certeros y me parece más sensato contar los de 2018, que reflejan muy bien la foto de cómo estamos ahora. 26.000 nuevos diagnósticos de VIH en Europa. 3-1 para hombres, mujeres, y el otro dato que me interesa, porque ahora encontraremos datos más específicos nuestros, 3.235 nuevos casos, no de VIH, de SIDA. O sea que realmente la pandemia en absoluto está controlada, tampoco en los países en vías de desarrollo. ¿Y España cómo está en este contexto? Pues no estamos de los mejores, no podemos salir contentos de la foto. Fijaros que tenemos una incidencia por 100.000 habitantes de casi un 5%, entre un 5 y un 6%, y lo veis en un color marroncito, no es el marroncito más oscuro, pero tampoco estamos en el marroncito más claro. Y el otro dato terrible de Europa, que se repite en España, es que el 50% de los nuevos diagnósticos son diagnósticos tardíos. Esta es una preocupación que desde el plan tenemos especialmente metida dentro y que queremos atajar e intentar mejorar. ¿Qué significa diagnóstico tardío? Que estas personas con VIH no las diagnosticamos precozmente, cuando todavía sus linfocitos CD4 están altos, sino que las diagnosticamos ya cuando han hecho una infección oportunista, cuando sus defensas están por debajo de 350, que os he comentado que tiene riesgo. Esto hay que intentar mejorarlo porque es clave para el propio paciente y para el resto de la población. Datos de España. Datos de España, os traigo datos de 2018, por lo mismo, no he querido más, pero sí aquí ya podemos tener una idea de cómo está la pandemia en nuestro país. 85% de varones, solo 14% de mujeres. Una mediana de los nuevos diagnósticos que hubo 3.244 en 2018 de 36 años. Casi un tercio o algo más de un tercio nacidos fuera de España. Muy poca, vamos, por no decir inexistente, la transmisión vertical, muy poca adquisición por drogas y la mayoría por vía sexual, 2 tercios hombre que tiene sexo con hombre, 1 tercio heterosexual. 47% diagnóstico tardío. A mí me parece este dato demoledor. Esta es la cascada de cómo estaba en España la última vez que la hizo el Ministerio, el Plan Nacional del SIDA. Se calcula, y esto hace por estimaciones con programas, el Spectrum, un programa de la OMS, que en España hay 150.000 personas viviendo con el VIH. Estos son datos de 2019, perdón. Y de esas 150.000 personas, 131.000
están diagnosticadas, 128.000 tratadas y 115.000 con carga viral indetectable. Si os fijáis, aún no tenemos diagnosticadas casi 20.000 personas y casi 35.000 no están suprimidas, con lo cual son personas que pueden seguir transmitiendo el VIH y siendo un factor para que la pandemia no esté controlada. ¿Y cómo está el diagnóstico tardío? Pues aquí veis los linfocitos CD4, según el Ministerio, un 46,8 tienen menos de 350 CD4. Este dato, la verdad es que pasan los años, fijaros, desde 2010, la mediana de CD4 hasta 2019, no hemos avanzado nada. Parece mentira, pero el diagnóstico tardío es un tema donde no conseguimos mejorarlo y tenemos que pensar en nuevas estrategias, desarrollar nueva metodología, hacer cosas distintas, porque si venimos haciendo lo mismo que en los últimos 10 años, la mediana en los hombres que tienen sexo hombre siguen 400 y en los heterosexuales 300 y en los adictos 300 y ahí no bajamos, ni subimos. O sea, estamos exactamente igual. Sí ha bajado sustancialmente el número de casos de SIDA en España en los últimos años. Es espectacular. Se alcanzó el pico en el año 96 desde que tenemos tratamiento, que aquí en España, país desarrollado, sí hemos tenido desde el principio. Pues hoy la verdad es que los casos de SIDA pues son ya muy menos en cantidad que anteriormente. ¿Cómo está Andalucía en todo esto? ¿Cómo está Andalucía en el contexto de España? Pues fijaros, estamos en una tasa de nuevo diagnóstico muy en la media, ¿no? Aproximadamente entre 5,8, 6, que es lo que venimos teniendo, son datos de 2018 de todas las comunidades, hay alguna comunidad que tiene algo más, pero nosotros estamos un poco en la media. ¿Cómo está la cascada? La última vez que esta diapositiva me la cedió Fernando Lozano. Pues en Andalucía tenemos ahora mismo aproximadamente, con los datos que estos son de España, el 82% diagnosticado, el 97% tratado y el 91% con carga indetectable. Si hacemos la meta sería un 73% todo, que es lo que se proponía por ONU-SIDA. Datos de Andalucía de 2020. Aquí sí me he permitido traer los datos más recientes porque en Andalucía sí hemos podido intentar solventar la pandemia COVID y aportar datos fiables. Y realmente tenemos el año 2020, que es un dato, 2021 lo estamos calculando ahora, 527 nuevos diagnósticos en Andalucía. 527, un tercio fuera de España, la mediana de edad 35, 83,16 hombres y mujeres, y diagnóstico tardío, lo mismo, 46,9. Por eso, fijaros que me repito con este tema y ahora luego veremos algunas de las estrategias que podemos hacer para mejorar este aspecto. ¿Y cuáles son las zonas más de marcha para el VIH? ¿Cuáles son las zonas que tienen la mayor tasa? Pues las zonas con más tasas son Poniente de Almería, la Costa del Sol, donde yo trabajo, y luego los distritos metropolitanos de Sevilla, de Granada, de Málaga, son las zonas donde ahora mismo tienen la mayor tasa de nuevos diagnósticos de VIH por 100.000 habitantes. Desde el plan, ya voy terminando, intentamos tomar medidas, o intentamos hacer un abordaje global, integral, y contando con todos los actores para mejorar. Y de hecho ahora mismo estamos trabajando en un nuevo documento, que es un nuevo plan con una estrategia alineada con el Ministerio, alineada con la OMS, para de aquí a 10 años intentar mejorar todos estos aspectos que os he ido contando y que creo que estaremos de acuerdo que hay algunas cosas que mejorar, que avanzar. Cuando nos pusimos a reflexionar sobre cuáles son los grandes retos que tenemos ahora mismo con el VIH, son globales, pero en Andalucía, que es a donde estamos, tenemos 3 grandes retos. Un primer reto que es la prevención, un segundo, y no me canso de repetirlo, de diagnóstico precoz, y otro es lo que hemos hablado y que tiene que ver con el resto de la sesión que vais a tener hoy, que es el modelo organizativo y cómo va a ser la atención sanitaria y el seguimiento de los pacientes VIH con todos los problemas, incluido todo el tema del sistema nervioso central y de la depresión, que es lo que se va a abordar. En prevención, ¿qué podemos hacer? ¿Qué os parece que podemos hacer? ¿O cuáles son los temas que a nosotros, las líneas más importantes que pensamos que hay que abordar y que hay que mejorar? Pues tenemos que mejorar las campañas informativas y de sensibilización sobre el VIH y sobre todo las ITS. Las ITS van de la mano con el VIH ahora mismo y es muy importante continuar con el material preventivo y con las campañas. Campañas impactantes, si yo os lo preguntara ahora, a lo mejor algunos se acuerdan, pónselo, alguna otra, pero es verdad que para población general, un poco yo empezó diciendo, pandemia olvidada, porque es verdad que el VIH parece como, es algo, sí, está ahí, es un poco, y no, el VIH sigue entre nosotros. Es importante también que tenemos que hablar con los adolescentes. Tenemos que hablar de promocionar relaciones sexuales seguras en toda la población, pero en particular en los adolescentes. A mí me preocupa que los adolescentes muchas veces, ¿cuál es su fuente de información cuando llegan a estas edades críticas para saber de sexualidad?
Los padres muchas ocasiones no están, los colegios muchas ocasiones tampoco se quieren meter en eso, los amigos, Internet, la pornografía. Este es un tema que exige una reflexión profunda y un abordaje integral de todos los actores. Somos muchos los que estamos interesados en esto. Este me parece un tema clave para avanzar en la prevención. Os he comentado la profilaxis preexposición. Estamos intentando que en Andalucía sea una estrategia cada vez más que vaya a más. Tenemos más de 16 centros donde se dispensa la profilaxis preexposición y estamos intentando que esta sea una estrategia donde esperamos ya en los próximos años empezar a ver resultados, porque en los sitios donde se ha implantado se ha visto descensos de hasta un 50% en el número de nuevos diagnósticos de VIH. El Kensex, un tema que yo no sé si hoy en algún momento se hablará, yo espero que sí, nos parece un tema súper relevante. Se va a organizar, de hecho, una comisión para abordar específicamente ese tema, por si alguno no tiene conocimiento. El Kensex es el sexo asociado a drogas, es un fenómeno, sobre todo cosmopolita, pero en los últimos tiempos y con la pandemia ha habido algunos cambios, ya se comienza a ver en casas, incluso en sitios más aislados. Es fácil conseguir droga, es fácil juntarse varias personas y en esa situación hay una desinhibición y puede haber riesgo tanto de ITS como de adquisición del VIH. Y por supuesto tenemos que mejorar todas las instituciones, todas tenemos nuestra responsabilidad y hay que intentar coordinarnos, instituciones, profesionales, entidades, etcétera, etcétera. Segunda gran línea, segundo gran objetivo estratégico, el diagnóstico precoz, que veréis que lo saco. Tenemos que mejorar en el ámbito comunitario y ahí vamos de las manos de todas las ONGs, de todas las entidades, porque hay veces que si no es con ellos no llegamos. Hay gente que es que nunca consulta con el sistema sanitario, nunca va a ningún sitio a pedir. Ellos creen que están muy bien y sin embargo gracias a las entidades podemos llegar a ellos y hacer diagnóstico y si hace falta ya vincularlos al sistema. Y por supuesto dentro del sistema sanitario tenemos que mejorar la oferta en atención primaria, en urgencias, en otras especialidades, porque queda mucho camino por recorrer y mucho que avanzar tanto con la población como con los propios profesionales que muchas veces tienen que ser más conscientes de que cada vez que tienen un paciente joven, tienen una oportunidad de un nuevo diagnóstico. Vamos a intentar analizar también los brotes, los clústeres de nuevos casos, mediante tecnología que tenemos hoy día para hacer secuenciación masiva y poder buscar dónde están los nuevos diagnósticos y ver dónde se agrupan. Y el último gran objetivo es el modelo organizativo. Ahí tenemos que seguir mejorando en la atención hospitalaria. Yo creo que Andalucía en general funciona bien, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Una nueva necesidad que hemos descubierto es los sistemas de información. Tenemos que seguir mejorándolo para tener estos datos que os he comentado. Fijaros que es un problema más generalizado en Europa, en España. Tenemos que empezar a trabajar con atención primaria y con otras especialidades, como es salud mental, como es trabajo social, como es un montón de gente que está implicada en el VIH y que hasta ahora el VIH ha sido un poco del infectólogo, del médico del VIH, y esto tiene que cambiar. Tenemos que hacer un nuevo diseño para cubrir todos los problemas de la cronicidad que vienen. Y por último hemos hecho un plan integral de manejo multidisciplinar para las infecciones de transmisión sexual, porque como no atajemos también este tema, no vamos a poder controlar bien el VIH. Fijaros esta gráfica que es muy reciente, 2020. Esta es la mediana de edad de las personas que viven con VIH ahora mismo en Andalucía. En Andalucía ahora mismo estimamos que hay sobre 20.000 personas que están viviendo con el VIH. Y esta es la mediana edad. Fijaros que la mediana está por encima de 50 años. Fijaros qué pirámide poblacional tenemos. Y no tenemos gente joven, cada vez tenemos gente más mayor. Y eso implica envejecimiento, comorbilidades, la disfunción neurocognitiva y la depresión, que es el tema que nos trae aquí, y yo lo pongo ya en suerte para que el toro sea toreado por todos los que me van a continuación seguir. Las enfermedades cardiovasculares, los tumores, el riñón, el tema del hueso. Cada vez estos problemas hay que abordarlos y hay que abordarlos de una manera integral, multidisciplinar, y este es un objetivo que entre todos tenemos que sacar adelante. Porque cada vez más esto nos preocupa y tenemos que enfocar bien. No se trata de vivir más, no se trata de que controlemos la carga viral, se trata de la calidad de vida. Nuestros pacientes nos demandan cada vez más tener calidad de vida. No me cuentes solo que estás indetectable, cuéntame cómo estoy yo. Y en ese sentido, el que abordemos en esta jornada la depresión, me parece que es uno de los determinantes, depresión y ansiedad, dos de los más importantes en la calidad de vida de las personas que viven con VIH ahora mismo, y no quiero pisar el terreno a ninguno de los ponentes posteriores.
Por último, también desde el plan estamos preocupados, queremos hacer un plan de humanización, queremos trabajar para disminuir el estigma y la discriminación, un tema que nos parece súper relevante, y queremos, como acabo de comentaros, seguir avanzando en todo el tema de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH. Nada más, esto es lo que quería contaros. Un placer estar con vosotros y muchas gracias. Bien, Javier, muchas gracias por tu entrega, por el qué y el cómo nos has llegado. Y lo de Messi me ha afectado, ya te lo digo. He de confesar que soy del Barça y verlo así, ¿verdad? Pero bueno, hay que ser realista, tú. A todos nos llega y a él también, ¿no? Bien, dicho esto, es un placer enorme presentar a Carmen Hidalgo, facultativo especialista en medicina interna del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen de las Nieves de aquí de Granada, a la cual no tengo el honor de conocer en persona. Sí nos conocimos telefónicamente y he de decir, y lo digo públicamente porque así se lo dije a ella, que cuando hablé con ella para comentarle y invitarla a la jornada, le dije, es que tu entusiasmo supera el mío. Y ya sabéis los que me conocéis que el entusiasmo es una de las cosas fundamentales también por propia supervivencia en mi caso, ¿no? Entonces, Carmen me llegó, vamos, me entusiasmó, me puso las pilas, me encantó y aquí la tenemos. Como has dicho, ha dicho muy bien Javier, ¿no? Te ha iniciado la faena ya para que ahora, como os conocéis, ya habéis hablado ya antes, pues ya la remates y nos lleves ya al cielo. Gracias, Carmen, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a esta súper mega jornada o curso que habéis organizado, que es, bueno, me encanta. Javier, como siempre, eres un maestro, me ha encantado, bueno, siempre que habla fenomenal. Yo os traigo, bueno, ¿qué hay sobre el tratamiento antirretroviral? Y una cosa que, como vi que esto era de depresión, digo, pues mira, les voy a dar el rayo de esperanza que todos estamos esperando hacia la cura, y es que vamos como vamos. Bueno, este es mi conflicto de intereses, no tengo ningunísimo. Esta es la agenda que traigo hoy y bueno, os cuento. Como todos sabéis, desde que se produjo la introducción del tratamiento antirretroviral en el 96 con el inhibidor de la proteasa, se produjo un cambio brutal en la evolución de esta pandemia que llevamos 40 años intentando controlar. Se produce una disminución brutal de las muertes, empieza a aumentar la supervivencia de los pacientes, se convierte en una enfermedad crónica y fijaros ya en este trabajo antiguo que era de 2007 ya recogía que la supervivencia era prácticamente igual a la de la población general, se intenta acercar lo máximo posible, pero es verdad que no del todo y además si se asocian factores como drogas o otro tipo de enfermedades, la supervivencia obviamente es inferior. Y pasamos de esta imagen del año 81 en la que teníamos a un paciente pues, con un sarcoma de Kaposi al que casi prácticamente le podíamos dar cariñico, ahora al año 2022 donde el paciente VIH Carmen, vive con... Carmen, me dicen que es importante que hagas el acto ese de compartir porque no estamos viendo las transparencias. Ah, no, espérate, creía que estaba compartiendo. Espera un momentillo. Yo pensaba que estaba compartiendo todo el rato, así que, espérate. Para tu tranquilidad también te diré, Carmen, que vamos súper bien de tiempo. O sea, que puedes... ¿Lo veis ahora? Ahora vemos, sí. Yo le doy a... ¿Sabéis lo que pasa? Que como estoy en el hospital, no sé, como es un poco de... No sé, yo le voy a dar a iniciar presentación y si no, paso diapositiva a diapositiva, que esto es muy sencillo. Venga, a ver. Vamos a ver aquí. Venga. ¿Lo veis ahora? ¿Veis ahora? Sí, correcto. Sí, perfecto, gracias. Bueno, gracias, pues... Javier. Te recuerdo también, vamos muy bien de tiempo, lo cual siempre se agradece, con lo cual te animamos también a que te recrees. Vale. Bueno, pues nada, perdonad el directo. En fin, bueno, estas son las diapos, esta es mi agenda. Voy a hablar sobre una pequeña introducción, tratamiento antirretroviral, los inconvenientes que hay para erradicar el VIH, cuáles son las estrategias que se están planteando ya, afortunadamente, para la erradicación, y a unas conclusiones a las que yo llego. Y esta es la gráfica que quiero que miréis, que os la he comentado, pero fijaros qué maravilla, cómo se produce desde el 96, desde la introducción del tratamiento antirretroviral. Esto fue un New England, fijaros, del 98, fue espectacular. Esto vino después de un CROI del año 96. Yo terminaba justo la carrera. En fin, pues fijaros cómo empieza a disminuir la muerte de los pacientes con la introducción de los inhibidores de la proteasa que salvaron tantísimas vidas. Bien, entonces, fijaros cómo empiezan a aumentar el número de pacientes activos, empieza a convertirse en una enfermedad crónica, disminuye la muerte y los pacientes
pacientes, aquí pone, se estabilizan. La verdad es que continúan, es una pandemia que no tenemos controlada. Y en cuanto a fijar la esperanza de vida, ya en este trabajo que os decía previamente, que es antiguo, de 2007, cómo su supervivencia ya se acercaba en ese año a lo que era la población general. Y pasamos de esta imagen, pues bueno, del año 81, con esta persona con un sarcoma de Kaposi, que lo único que podíamos hacer es darle tratamiento paliativo, prácticamente tratamiento sintomático, a este año 2022, donde el paciente ya vive con el VIH, ¿no? Los americanos, que son mucho de terminología y les gusta ponerle nombre absolutamente a todo, pues ahora se definen people living with HIV, es decir, no dicen paciente seropositivo, dicen paciente que convive con el VIH, y así es, porque ya el VIH no mata a nuestros pacientes de hacerlo. El miedo al examen es lo que los está matando, porque como Javier os ha resaltado, tenemos un problema gordo. El 50% de nuestros pacientes llegan en un estadio avanzado, y eso es muy triste. Y fijaros que la mayoría, más de la mitad de los pacientes, son hombres que tienen sexo con hombres, y luego el otro porcentaje son heterosexuales, tanto hombres como mujeres, predominando fundamentalmente los hombres. Yo me refiero a España, porque luego si te vas a África subsahariana, obviamente ahí las que están fatal son las mujeres, ¿no? Superan más del 50% la infección. Claro, mujeres que no pueden estar empoderadas, mujeres que no pueden dar charlas, mujeres que no se pueden poner preservativos, mujeres, en fin. ¿Cuántas cosas? Bueno, y pasamos eso, nuestro perfil de paciente ha cambiado absolutamente. Hemos pasado de la jeringuilla a los colores que son colores de vida. Porque esto es una enfermedad crónica y que, aunque no la hemos controlado, los pacientes tienen, por lo menos, bueno, es verdad que por ahora no se están estableciendo elementos para medir la calidad de vida, pero yo recuerdo cuando llegué y los pacientes se morían uno detrás de otro y su calidad de vida era malísima, nada más que midiendo el impacto del tratamiento, que tenían que tomarse 16 pastillas al día, a que se toman una, y con una controlan todo, impresionante. Bueno, pues fijaros cómo ha ido evolucionando el tratamiento antirretroviral. Ahora ya estamos en el 2022 y estamos esperando esto que veis aquí, pero que lo estamos esperando, que es que lo tenemos ya con ensayos, el ALA, en fin. Pero bueno, el COVID ha hecho que este fármaco, ¿no? Los long-acting no hayan entrado. Efectivamente, cuando empezamos, pues los tratamientos eran poco efectivos, poco eficaces, con muchos efectos adversos, incómodos, eran poco potentes. Me acuerdo de la primera gráfica del New England, en la que le dan al paciente acetate, ¿no? Caía la carga viral y a la nada otra vez para arriba, ¿verdad? Otro en el que sería acetate más TTC, y otra vez para arriba. En fin, mal. Hasta que ahora, pues bueno, pues tenemos fármacos que son efectivos, son eficaces, son seguros, son cómodos, son potentes, son duraderos. En fin, ahora mismo estamos aquí, magnífica esta gráfica, me encanta esta diapositiva, ya con los long-acting, es decir, que vamos a empezar a hacer realmente curas funcionales. Tú le pones un tratamiento a una persona y se tira 2 meses sin tomar nada, al final, ¿yo soy un enfermo? Pues no lo soy, porque no tengo ni la carga viral ni tengo nada. Claro, tengo que hacer las cosas muy bien. Luego, fijaros, aparecerán long-acting que sean para 6 meses, además que tengan un efecto sobre el reservorio, y fijaros, ya tenemos un horizonte, la esterilización. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos con el TAR? ¿Qué es lo que queremos los médicos que llevamos pacientes VIH hacer con el TAR? Bueno, pues que sea un tratamiento efectivo. A largo plazo, bueno, esto a lo mejor es importante en otro tipo de sitios. Nosotros podemos hacer cambios del fármaco por conveniencia. Afortunadamente en el VIH eso puede hacer. Y no tenemos por qué necesitar un fármaco que dure años y años, ¿no? Por supuesto que sean seguros, que no aparezcan resistencias, que tengan pocas interacciones. ¿Por qué? Porque, claro, nuestros pacientes cada vez son más mayores y ya hay un alto porcentaje de pacientes, prácticamente más de la mitad, tienen más de 50 años. Que sea de carácter universal, esto significa que lo hayan probado en todas las poblaciones, ¿no? En niños, en embarazadas, en pacientes de hepatitis B, hepatitis C, en mayores, en hombres, en mujeres, ¿no? Porque como sabéis, las mujeres están muy poco representadas en los ensayos. Muchas veces porque los ensayos clínicos requieren una prueba de embarazo. Bueno, y claro, si estás en una época de childbearing, pues me dices tú a mí cómo, en fin, pues claro, son mujeres, al final se desechan o no se cuenta con ellas para los ensayos. Y hay menos datos en general. Y también otro de los aspectos importantes es que necesitamos asegurar la adherencia. ¿Para qué? Para proteger el sistema inmunitario, para evitar el fracaso terapéutico y, por supuesto, para disminuir la carga viral. Y si puede ser rápidamente, mucho mejor. Porque esto ya no es un problema de una persona, es un problema
de salud pública, si yo soy capaz de reducir la carga viral de mis pacientes VIH, pues si salen a la calle y no utilizan el preservativo, como está ocurriendo en la actualidad, pues no va a pasar nada, porque indetectable igual es transmisible. De forma que no van a ser ellos no van a transmitir la enfermedad. Y eso va a hacer que la pandemia pues se disminuya, como ha explicado Javier, que está pasando, ¿no? Bien. Pero como también ha comentado, el tratamiento no solamente voy a ver que lo procede contra la carga viral, tengo que fijarme en más cosas. Tengo que fijarme en tus factores de riesgo cardiovascular, enfermedad diabético, cardiopatía isquémica. Por eso hace falta los equipos multidisciplinarios, porque nosotros llegamos hasta aquí, somos internistas especializados o expertos, como lo queráis llamar, en VIH, ¿no? Pero cuando llega un momento en el que estos pacientes, por ejemplo, pues hacen un hiperparatitismo, o hacen un Cushing, o porque tienen más tendencia, o hacen un cáncer, ¿no? Pues tenemos que hacer screening, por ejemplo, la displasia del cáncer de canal anal, que por ejemplo en nuestra unidad pues, se lleva haciendo desde 2008, pues resulta que ahora ha salido un ensayo, el ANCOR, que nos da la razón, después de casi 14 años, que hay que hacérselo a todo el mundo, hombres, mujeres, animales, cosas que tengan infección por el VIH. En fin, que tratar a un paciente VIH no es solamente decirte, mira que tiene la carga viral indetectable y los CD4 bien, y un cociente. No, tienen más, hay que mirar más cosas. Bien, ¿y cómo está el tratamiento antirretroviral? Bueno, pues nosotros ahora, según la guía de práctica clínica y los expertos, bueno, pues estamos en la era de la integrasa, porque son eficaces, tienen pocos efectos adversos, porque tienen pocas interacciones y la mayoría de ellos van de STR, ¿vale? ¿Qué ocurre a los pacientes pretratados? Bueno, pues tenemos novedades. Las novedades lo representa la biterapia con el dolutegravir más la lamivudina, el cabotegravir rilpivirina, que estamos esperándolo como agua de mayo, y el dolutegravir rilpivirina. ¿Y por qué hacer estrategias? ¿Por qué quitar el tercer fármaco si aprendimos que biterapia era mala? Pues verás, porque las primeras biterapias que se utilizaron con análogos de nucleósido eran ineficaces, pero sin embargo, las biterapias con inhibidor de la integrasa, por ejemplo, con la lamivudina, pues no lo son, sí que son muy eficaces. Nosotros, por ejemplo, hace ya muchos años creíamos en esta estrategia y si montamos este estudio multicéntrico en Andalucía, en el que veíamos que pacientes que estaban suprimidos, que llevaban diagnosticados pues, un montón de años, 15 años del VIH, que llevaban 13 años en tratamiento antirretroviral, que podían uno estar en monoterapia, en biterapia. Bueno, pues estas personas que tenían incluso hasta mutaciones de resistencia a la lamivudina, cuando le poníamos el dodato, pues, en aquel momento era Tilical, que era dolutegravir más lamivudina, conseguíamos suprimirlo en el 98% y además resulta que conseguíamos un ahorro en el coste del tratamiento antirretroviral. ¿Y por qué hacer biterapia con no análogo? Es decir, hacer cabotegravir, rilpivirina o dolutegravir, rilpivirina, que como he comentado es otra biterapia que se está utilizando en pretratados. Bueno, porque son dos dianas diferentes, porque tienen un perfil de resistencia diferente a las antirretrovirales de primera generación, porque son potentes y además están bien tolerados. Estos son los que se están utilizando en la actualidad. Bueno, en base a resultados en ensayos muy potentes y también en vida real. Este es el que representa en la actualidad el Donati, y nosotros acabamos de comunicar nuestra experiencia con la rilpivirina dolutegravir en pacientes tratados previamente y como un switch, ¿no? Y resulta que, bueno, estos pacientes, fijaros que se lo pusimos a gente que llevaba 6 líneas de tratamiento antirretroviral previo, que llevaban una mediana de diagnóstico de años de 20 años. Eran pacientes a los que el médico decidía pasarlo fundamentalmente por simplificación, por conveniencia. Bien, no hubo abandono. No, en cuanto a los 18 meses de seguimiento de esta biterapia, solamente hubo 0,9% de blips, que eso es cuando, sabéis, un paciente a lo mejor pues va y dice, uy, tiene la carga viral en 100 y luego le vuelve a hacer otra carga viral, la tiene en 30, ¿no? Pues eso es un escape viral. Fracaso virológico, pues lo hizo el 0,4%. Y mirad, lo más interesante, cuando hicimos el cambio de la terapia convencional que tenía previamente y lo pasamos a este combinado, bueno, pues nos mejoró tanto la carga viral, que conseguimos mayor porcentaje de pacientes que estuvieran indetectables, pasaron de un 93 a un 98%, conseguimos incrementar el cociente CD4-CD8, que para nosotros es muy importante, porque sabemos que cuando el CD4-CD8 está por debajo del 0,5, son pacientes que tienen peor pronóstico, se ha relacionado con mayores factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? Por ejemplo, o infarto, diabetes, en fin.
Y luego también se producía mejora en el perfil clínico. Es decir, que el cambio a esta bioterapia, nosotros en la vida real, después de analizarlo, encontramos que era beneficiosa. ¿Y qué aporta el long-acting este que os estoy contando todo el rato y que bien, que viene? Bueno, pues que tiene eficacia, que es igual de equivalente a otras terapias. Ahora los antirretrovirales todos son fantásticamente eficaces. Entonces lo que vamos es al tema de la seguridad, a la toxicidad a largo plazo, a ver si controla mejor los reservorios, a ver si hay menos inflamación. Vamos al puñetero detalle, porque la verdad es que hay poca diferencia en cuanto a efectividad. Por supuesto, asegura la adherencia, pues si tú llegas ahí y te pones el pinchazo, vamos, ya estamos. Es muy simple. Tiene mucha menos dosis este fármaco que acumulado. Tenemos que pensar que estos fármacos son serióticos, al fin y al cabo estamos metiendo algo extraño que no sabemos qué pasará en el futuro, ¿no? Y es la terapia de continuación para pacientes que ya están en biterapia y por supuesto reduce el estigma, porque el paciente no tiene que estar en mitad de una comida tomándose una pastilla, ¿no? Porque ya la lleva puesta, ya lleva su inyección puesta. En este trabajo que se publicó en Seisida por María José Fuster, pues decía que este tipo de tratamiento beneficiaba a pacientes con carga emocional y que estuvieran preocupados por su estatus, por el estigma, y coincido completamente. Y además, pacientes que tuvieran una adherencia subóptima. Cuando a esos pacientes se les preguntaba, oye, ¿tú te cambiarías? Pues hasta el 70% se cambiaría, el 78% se cambiaría. Cuando les decía, bueno, cada 4 semanas, dice, bueno, sí, el 70% dice, es cada 8 semanas, que es como va a salir el long-acting. Pues el 90% si quieren cambiar. ¿Y por qué tenemos que estar pensando en nuevos dispositivos de administración? Porque es una cosa que a los pacientes les preocupa. Y nosotros trabajamos para los pacientes y tenemos que escuchar a los pacientes, tenemos que ver lo que ellos quieren también. Porque si no trabajamos de forma simbiótica o sinérgica, pues la cosa no va bien. Si ahora lo que necesitan es trabajar el tema del estigma, porque hemos conseguido que sobrevivan, y sobreviven con calidad, aunque no somos capaces de medirlo, pero mis pacientes son camioneros, son médicos, son jueces, son enfermeros, son gente que tiene una vida normal. Pues si ahora tú puedes coger y que ese paciente se ponga su inyección y no tenga que estar sacando el antirretroviral, pues mucho mejor para él. Y que se le olvide durante 2 meses que convive con el VIH. Bueno, pues entonces, ¿qué reflexiones puedo sacar yo del tratamiento en la actualidad? Bueno, pues estamos en un periodo de cambio del paradigma. Las biterapias, no solo una opción para los pacientes tratados, como he contado, ¿no? Que los 2 trabajos que yo traigo pues eran de simplificación, sino también hay muchos datos en pacientes naive. Que los long-acting representan una excelente opción para el tratamiento de parte de los pacientes que mejoran la calidad de la vida, aseguran la adherencia, disminuyen el estigma y posiblemente la toxicidad a largo plazo. Obviamente, una de las cosas que nosotros hacemos y hacemos bien es que hacemos medicina personalizada y además de precisión. No olvidéis que los tratamientos antirretrovirales van con un traje de chaqueta a cada paciente. Medimos el HLA, que es el estudio genético del paciente, hacemos estudios genéticos del virus y en función de lo que nos encontramos ponemos los tratamientos. Es verdad que con los fármacos nuevos que tenemos no tenemos que esperar al test de resistencia, pero lo pedimos para ver cómo está esa historia y hacemos un tratamiento personalizado. No es lo mismo tratar a una embarazada, a una persona mayor, a alguien que tiene una diabetes, a alguien que tiene una hipertensión. Y eso lo tendremos que seguir haciendo los expertos en VIH. Y el resto de comorbilidades los tendrá que llevar, porque lo tenga que llevar. Como cuando yo tengo, si a mí algún día me da un infarto, probable, pues tendré que ir al cardiólogo. Y estamos obligados a implementar esta estrategia a corto o medio plazo. Entonces tenemos ya que saber cómo se va a hacer. Y para ello hay que ir superando las barreras que vayan surgiendo. Bueno, y si esto está tan fantástico, pues alguien podría decir, ¿qué motivo tengo yo para buscar la cura del VIH? Si tenemos una supervivencia que es prácticamente la misma que de la población general, la gente parece, aunque no lo están viviendo en las consultas, que tiene buena calidad de vida, tienen hijos sanos, pueden trabajar, pueden vivir, en fin. Bueno, pues, oye, porque la epidemia del VIH, como ha dicho Javier, no está controlada. Desde luego, la mejor inversión en sanidad que se pudo hacer en el mundo fue la introducción del tratamiento antirretroviral. Mejor que la actuación del infarto, del cáncer, trasplante de médula ósea, es lo que más vidas ha salvado en el mundo. Pero sí que es cierto que sigue muriéndose mucho, o sea, siguen infectándose todavía mucha gente. Nosotros estamos empezando a ver que la PrEP, como ha dicho Javier, que se ha implantado, está haciendo que nuestras consultas vengan menos personas y cuando eso lo miramos en un par de años lo vamos a ver de verdad, lo vamos a poder cuantificar.
Y por supuesto sigue muriendo gente de SIDA. En España, pues como lo ha comentado, bueno, en el 19 fueron 2.698 y es verdad que hasta entonces eran, bueno, en torno a los 3.500 casos, ¿no? Todavía seguimos fracasando en el tema de los pacientes que lo desconocen, que están cercanos al 20%. Ahí vamos mal y hay que poner otro tipo de estrategias. Nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos puesto en marcha un trabajo, un screening de los pacientes VIH con test rápido, pues de aquellos que vengan por cáncer, por uretritis, que no tengan que ir a las consultas, sino que allí mismo le digamos, tienes el VIH, que te va a la consulta, que te va a poner tratamiento Carmen o Juan, Bien, el TAR es de por vida, no lo olvidemos. Tiene su efecto secundario. Realmente tomarse todos los días una pastilla o ponerse inyección cada 2 meses, bueno, pues no pasa nada. Bueno, no pasa nada si tienes a lo mejor 50 años, pero si tienes 23 o 16 o 35, pues a lo mejor no, ¿verdad? Y luego, por supuesto, si tenemos que mirar el plan de los gestores, pues oye, es caro. Por supuesto, hay desigualdad en el acceso de TAR en el mundo. Fijaros que en el 19 solamente el 46% de las personas del mundo recibían el tratamiento antirretroviral. Nos quedaba la mitad sin recibir absolutamente nada. Bien, y luego, pues que esto es una enfermedad crónica. Todas las enfermedades crónicas al final van asociadas a muchas comorbilidades. Coger cualquier enfermedad crónica. ¿Por qué? Bueno, el VIH está continuamente replicándose dentro de los CD4 memoria. Por supuesto, la toxicidad de los fármacos, ahora son muchísimo menos, pero es un simbiótico, esto no lo podemos olvidar. Por supuesto, infecciones como el citomegalovirus, que está ahí de forma latente, la translocación microbiana, los pacientes infectados por el VIH tienen mayor, y por supuesto hay una desregularización celular. Esto da lugar a inflamación, que es por activación de los monocitos, activación de la célula T, aumento de la adhesión del endotelio, la dilipemia, la hipercoagulación. Esto que da lugar a comorbilidades. Como todos sabéis, los pacientes VIH pues tienen más enfermedad cardiovascular, más cáncer, más enfermedad renal, más enfermedad hepática, más osteopenia, osteoporosis, enfermedades neurocognitivas. Y por supuesto, porque hay pacientes que se han curado. Y todo el mundo dice, sí, bueno, hace poco se ha curado una mujer, hasta ahora habían sido 2 hombres, sabéis que el paciente del BIN falleció en el 2019 de otro tipo de cáncer, fue el primero que el hombre se curó y fue con un trasplante de progenitor hematopoyético, en el que los pacientes bueno, tienen que ser, tanto el donante como el receptor tienen que ser muy parecidos, donante emparentado, 10 de 10, 9 de 10, menos no. Y el paciente del hombre que todavía está vivo, y esta última ha sido una mujer, y el trasplante, aparte del género que ha sido diferente, también es interesante porque el trasplante ha sido de cordón. Entonces, al ser de cordón, el emparejamiento no tiene que ser como con el otro tipo de trasplante, sino como son células más inmaduras, puede no haber tanta compatibilidad. Entonces, esto nos acerca más a otra idea. Bueno, como sabéis, sus donantes tenían la mutación en el gen CCR5, que todos sabéis que es la mutación delta 32, y eso impide que el VIH pueda meterse en los linfocitos CD4. Y bueno, esta mujer, después de 14 meses del trasplante, que se le hizo por la leucemia, pues esa mujer está libre de VIH. ¿Esto es la solución? No, obviamente, claro que no es la solución, pero sí que ayuda a los investigadores en esta línea a seguir trabajando. Bien, ¿es posible curar la infección por el VIH? Pues sí es posible. Hemos curado la hepatitis C, no lo olvidéis, la hepatitis fue, madre mía, una lucha. Recuerdo cuando estos pacientes además eran los más difíciles porque procedían muchísimos de las cárceles, eran pacientes con mucho background, y los tratamos y los curábamos con ribavirin, tercerón, pegilano. Y ahora tenemos antivirales de acción directa que se los toman y muchos de ellos que hicieron esos tratamientos me dicen, doctora, pero usted me está dando algo. Pues si lo hemos hecho con el virus C, con el VIH lo vamos a conseguir y estamos totalmente seguros y por eso estamos luchando para que nuestros pacientes lleguen enteros y pateros a la curación. Claro, tenemos inconvenientes, por eso llevamos 40 años ahí de que te pego, ¿no? Por una parte, lo que es el tema de la replicación residual del VIH a pesar del tratamiento, ¿no? Y bueno, hay 2 fuentes fundamentales, la liberación de partículas virales del reservorio celular y santuario, y una replicación ahí residual, mantenida, que el tratamiento no elimina. Sabéis que tenemos santuarios anatómicos que están en órganos linfáticos y también en órganos linfoides, como estaría el hígado, o los riñones, o el sistema, o el cerebro, ¿no? Y
Tenemos además los reservorios celulares, son los linfocitos TCD4 memoria, esos linfocitos se infectan, aparecen desde que se produce la infección, pasan de estar infectados a linfocitos TCD4 memoria y se les quita la señal por el cual el organismo reconoce que está infectado, de forma que no hay manera de matar a esa célula, ¿no? Entonces, los linfocitos CD8, pues ahí se quedan los pobres que no sirven para nada, sirven para producir citotoxicidad, que es el problema cuando aparece la inversión del cociente CD4, CD8 y una de las cosas que hace que estos pacientes tengan más cánceres, más diabetes, más hipertensión, más todo eso. Bueno, por lo tanto, en la actualidad se están planteando modelos de estrategias para la curación que, por supuesto, no van a partir, por lo menos por ahora, de una sola estrategia, sino que van a apuntar diferentes estrategias que irán desde el tratamiento antirretroviral, anticuerpos monoclonales, anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, por supuesto también agentes reactivadores de la latencia, ARN de interferencia corta, o sea, se tendrán que hacer diferentes estrategias y también las vacunas para que esto lo podamos conseguir. La vacuna, sabéis que es una estrategia que cuando se comenzó, ha pasado como por 3 fases. La primera de ellas es que los investigadores se pusieron a pensar en este virus como si estuvieran pensando en el sarampión o en la varicela, normal, así que no conocíamos nada de esto, ¿no? Y entonces lo que se intentaba hacer era anticuerpos neutralizantes, ¿no? Como pues estilo varicela, sarampión, como las vacunas tradicionales. ¿Qué es lo que pasaba? Que rápidamente se producían cambios en la superficie del VIH y lo que servía a lo mejor para una subespecie, para la otra. Y es que, como dice Schiff, el VIH no es realmente un virus, sino que son 50 millones de virus diferentes y que los anticuerpos dirigidos a un antígeno del VIH no bloquearán a otro. Y esto es una cosa que se tiene que meter en la cabeza, no es que la ciencia que más lo está haciendo, es que esto, a ver cómo bloquea 50 millones de virus diferentes, ¿no? Este es un gran estudioso, una persona que está trabajando ahora y os comentaré sus últimos datos que son espectaculares. Luego llegó una segunda fase, ¿no? Porque los investigadores ahí, no, tenemos que seguir, venga. A principios del siglo XXI, pues el concepto de vacuna se dirigió a estimular la inmunidad celular, ¿no? Y hay varios ensayos que seguro que habría escuchado alguno de ellos, por ejemplo, el del estudio de Tailandia seguro, y el de Bill y Melinda Gates también, ¿verdad? Porque eso yo lo he escuchado muchísimo, ¿no? El estudio Wango o el estudio este. Bueno, pues los 3 fracasaron. Combinaban adenovirus, a lo mejor otros con antígenos, con proteínas recombinantes, hacían varias técnicas, pero al final no se formaban anticuerpos que fueran capaces de evitar la transmisión en un porcentaje que fuese pues, razonable, ¿no? Por ejemplo, la del estudio de Tailandia en un 30%, 31%. Actualmente hay 3 ensayos que lo que utilizan es adenovirus no replicativo humano del grupo de tipo 26, ¿vale? Estos todavía los datos están pendientes y no podemos contar mucho de ellos. Se publicaron en el New England y bueno, están en marcha, ongoing. Y la tercera fase, que quizás es la más interesante, porque se basa en la estimulación de las células B pluripotenciales para que se formen anticuerpos ampliamente neutralizantes. Mirad, estos anticuerpos ampliamente neutralizantes tienen capacidad para unirse, fijaros lo que he escrito esto, en diferentes zonas del VIH. Por ejemplo, empezamos por esta morada. Se une al Apex V1, V2 del VIH. Esta se une al ASA, pero todo a la vez. Esto es un anticuerpo y se une todo a la vez en esas zonas del VIH, ¿vale? Del virus. Esta zona se une al ASA V3. Fijaros que el verde se está uniendo al sitio de unión del CD4, al ligando del CD4. Luego tenemos el amarillo. El amarillo se une en la interfase del CP120 y el CP41. El gris se une a la cara silente del CP120 y este rojillo se une a la región externa proximal de la membrana. Espectacular, de verdad. Enhorabuena a los investigadores porque menudas cabezas. Bueno, pues fijaros, esto ya, los tenemos aquí, se están probando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se ha probado en sujetos no infectados por el VIH y en sujetos infectados por el VIH. El problema de esto es que tienen una vida media corta y consiguen la supresión del virus, pero hay que repetir las inyecciones pues para, bueno, pues cada, a lo mejor, según el tipo de ellos, pues cada 13, 19 días, ¿no? Pero ya aquí hay un puntazo de luz, ¿verdad? Muy bien. Se están intentando modificar incluso estos anticuerpos ampliamente neutralizantes. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo en esta
En esta situación lo que se hace, en este dibujillo que estáis viendo aquí, lo que hace es que mejora la potencia y hace que sea más ancho el anticuerpo. En este caso lo que hace es que le provoca una mutación en el receptor y hace mediante una terapia génica y aumenta la vida media del fármaco. Aquí lo que hace es que junta los anticuerpos y resulta que facilita la actuación frente a virus resistentes. Aquí lo que hace es que forman anticuerpos de cadena pesada e impiden la transmisión entre células infectadas con no infectadas. Y lo mismo ocurre con esto. Y en esta última estrategia utilizan los anticuerpos ampliamente neutralizantes con el tratamiento antirretroviral, ya no solamente para actuar en plasma, sino para actuar en reserva. Bueno, pues resulta que William Schiff diseñó unos antígenos que estaban envueltos en nanopartículas, en pruebas preclínicas, y lo que hacen es que en ese medio estimulaba a la célula B pluripotencial y daba lugar a la formación de estos anticuerpos. Bueno, pues el año pasado, en el CROI, publicó los primeros datos y en sujetos seronegativos, después de hacer esta prueba en seres humanos, conseguían que esos voluntarios sanos, fijaros, el 97% de ellos eran capaces de formar anticuerpos ampliamente neutralizantes. Un dato muy esperanzador. ¿Será la solución? No. ¿Pero formará parte de la solución? Yo creo que sí. Y ya os traigo el último dato que se acaba de publicar en el CROI 2020, que es nuestro congreso de referencia para los que nos dedicamos al VIH, que es el Hopafenol. Y este fármaco lo que hace es que sin producir ningún tipo de toxicidad inhibe los provirus en el VIH. Impresionante. O sea, otra de los problemas que teníamos, ¿no? ¿Acordáis? Para erradicar la enfermedad. En fin, en la actualidad estamos viviendo un nuevo cambio en el paradigma de tratamiento antirretroviral. De la triple terapia estamos pasando a la antiterapia, las terapias libres de análogos y tratamientos long-acting parentelares. La erradicación se va a conseguir con un conjunto de medidas en las que se incluirá el tratamiento ETAR, anticuerpos neutralizantes, vacunas, tratamiento de reservorio, etc. Y posiblemente este objetivo yo creo que se consiga en al menos, vamos a ver 2 décadas, ¿no? Nos ponían 2045, a partir de ahí más o menos, o incluso antes, porque nosotros, la pandemia del SARS-CoV-2, que la hemos vivido intensamente en los hospitales, y sobre todo los que hemos estado a pie de cañón, yo por ejemplo voy toda la semana a ver este tipo de pacientes, hemos visto cómo en 2 años hemos aprendido tantísimas cosas, cómo los científicos han sido capaces de ponerse de acuerdo, de mandar la información de Inglaterra, Alemania, Francia. Bueno, impresionante. Yo creo que si esto se sigue utilizando, este tipo de consorcio, de trabajo colaborativo, yo creo que si hemos sido capaces de doblegar de forma impresionante la curva del COVID-19, la erradicación del VIH también. Total, que yo creo que el futuro está cada vez más cerca, aunque sea incierto. Venga, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen. Bien, hemos recibido por la red, por el chat, unas cuantas cuestiones, unas cuantas preguntas. La doctora Mary Ellen Junco, que las ha recogido y que hace de relatora de estas jornadas, nos las traslada, te las traslada, Carmen. Buen día, Carmen. Buen día a todos. Hola. Bueno, una de las preguntas, una de las intervenciones que recibimos por el chat, José está, ahí está. Preguntan que, ¿qué parámetros hay para que un paciente con tratamiento exitoso se cambie al long active? ¿Qué parámetros? Pues mira, si seguimos estrictamente los datos si queremos obtener o reproducir los datos que son de los ensayos clínicos, el Atlas y tal, bueno, pues lo que se hace son pacientes que están retratados, que están con carga viral indetectable al menos 6 meses, independientemente de los CD4 o del género o de la edad, da igual, eso no interfiere, y que no tenga mutaciones de resistencia, obviamente, al cabotegravir o a la filipibirina, tiene que tener un estudio de resistencia basal. Por lo tanto, los long-acting, pues igual que todo, no es un tratamiento para todo el mundo, pero es que los tratamientos antirretrovirales no existe un tratamiento universal. Tratamientos, como digo, en VIH hacemos tratamientos de precisión y tratamientos personalizados.
Bueno, otra pregunta la hace Lara. Dice, a nivel económico, ¿qué diferencias hay entre los TAR Long Active y el tratamiento convencional actual? Pues mira, ahora mismo en España no te lo podemos decir porque no tiene precio de reembolso. Entonces no lo sé. Supongo yo que la compañía... La verdad es que yo soy una médica súper clínica y la verdad es que, en fin, me preocupa el sistema sanitario, economía, pues... En fin, si el paciente requiere el Lonactin, pues bueno, en fin, serán las empresas con los gestores y con los directores de hospitales los que tendrán que poner el precio. En España ahora mismo es que no está porque hemos pasado, estamos 2 años de pandemia, entonces hay cosas muchísimo más urgentes, supongo yo, para el gobierno, y estamos esperando precios de reembolso y de todo. En fin, pero eso ya se encarga cada farmacia hospitalaria, a cada gerente de hacer los tratos con las empresas. Eso los clínicos no entramos, gracias a Dios. Muy bien. María pregunta que ¿por qué la prueba rápida de detección del VIH no está disponible en la atención primaria? Pues que se lo pregunten a sus gestores. En fin, mala gestión de todo, en fin, bueno, podríamos sacar 1000 cosas. En mi hospital tampoco está la prueba rápida, ¿eh? Tienes que llamar para que te la haga el microbiólogo, que te haga un favor prácticamente. Está para las mujeres, ¿no? Las que vienen, que no se han hecho nunca nada, la del embarazo, también está para el trasplante, pero en urgencia no está. En atención primaria, pues dile a María que hable con su gestor y que lo pida. Sin duda sería genial. Abre el micrófono. Si te parece, por comentar en esta pregunta que nos han hecho, a mí me parece que los test rápidos tienen que ser, que son unos test que son útiles, pero que no tienen la sensibilidad y la especificidad que tiene una prueba arreglada. Entonces son test que deben de hacerse en aquellos entornos donde no hay un test mejor, pero si tú ya estás en atención primaria, lo razonable es que te hagan el mejor test que disponemos, porque es que el test rápido luego vas a tener que repetirlo, etc. Entonces, a mí me parece más sensato que si estás en atención primaria, te hagan un test con todo, el mejor test que disponemos, que es un test de un ELISA de 4ª generación, que es lo que se hace, y con eso, y entonces lo habitual es dejar los test rápido para si tú vas porque quieres tener confidencialidad en una farmacia, si tú vas a una ONG, si es en entorno comunitario, pero probablemente en atención primaria lo sensato sea hacer un test reglado con una analítica estándar. Yo ahí difiero contigo, Javier, porque creo que el test rápido podrían disponer, y no digo de forma sistemática, igual que no sea de ningún sitio de forma sistemática, pero hay gente que solamente viene, y además lo has dicho, hay gente que no va al médico, no va a nada, y a lo mejor Claro. resulta que a un joven a ese, y si está en atención primaria, porque ha ido, porque necesita imagínate, el Valium, que le encanta el Valium, o que van a por el no sé qué, y dice, ven aquí, que te voy a hacer una pruebecilla. Porque resulta que es la única forma de coger a esta gente. O un extranjero, hay gente determinada, o las mujeres que trabajan en el sexo, que no van, ¿no? Que trabajan por el dinero. En fin, hay muchos sitios donde yo creo que la atención primaria sí tendría que estar. Por supuesto, no se puede generalizar nada. Igual que no generalizamos el tratamiento, igual que no generalizamos las técnicas, obviamente. Pero yo creo que sí, se pierden muchas oportunidades en atención primaria. Os voy a poner un ejemplo lastimoso. Yo me voy a ir ahora a mi consulta de VIH, y por eso no estoy con vosotros. Me hubiera encantado porque la escuela me encanta. He hecho miles de cursos allí con vosotros, soy súper bueno, pero yo tengo mi consulta de VIH y no puedo dejar a mis maravillosos pacientes. Bueno, pues os cuento un caso en un segundo. Un chico de 30 años, que es un hombre, que tiene sexo con hombres desde los 17 años, tiene pareja desde hace 10 años. No sabemos qué pasó antes. Ellos dicen estable. El muchacho durante, os digo, 6 meses acude al médico y dice, me ahogo, me ha salido una mancha, estoy mal. Estos son los nervios, son las oposiciones. Ni una prueba de VIH. Este niño entra en shock cardiogénico en el Virgen de las Nieves, va a UCI rápidamente, que si la mora, la ropa, no sé cuánto. Bueno, el tío tenía un VIH con 2 CD4, miocardiopatía dilatada secundaria al VIH. Se ha quedado súper jodido. Por supuesto, su pareja, un tío también de 28 años, tuvo 20 oportunidades de saber que era VIH, 20 por lo menos en estos últimos 6 meses. Este niño podría haber sido VIH, o sea, se había diagnosticado hace 10 años probablemente o más. Pero en fin, pero en estos últimos 6 meses, ni una prueba. Madre mía, en fin. Estoy totalmente de acuerdo contigo que tenemos muchísimas oportunidades perdidas y una de las situaciones que tenemos que mejorar. Pero yo lo que digo es, cuando un paciente va a primaria con normalidad, si hay que elegir entre hacer un test rápido o hay que hacer un test normal, lo mejor es hacer un test normal porque es más eficiente, es más
mejor sensibilidad y especificidad. Otra cosa son estas situaciones particulares. Alguien que venga con prisa, que no quiera pincharse. Ahí en esas situaciones probablemente sí sería sensato disponer de algunos test rápidos para evitar esas oportunidades. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bueno, hay un par de preguntas más, una serie de preguntas que van a lo mismo. Parece que no quisieran que como que quedara muy claro el tema de la indetectabilidad del paciente y la transmisión. O sea, como que Que no preguntan le... varias veces Sí. sistemáticamente. Bueno, pues, bueno, fíjate que si no les queda claro a ellos, sí hay gente todavía que, hay médicos que atienden a pacientes VIH que les dicen que se sigan poniendo preservativos a pesar de que estén indetectables. Cuando un paciente está indetectable en plasma, no transmite a través de las secreciones vaginal ni por el semen. Eso está súper estudiado. Por eso hace ya un montón de tiempo, y yo creo que Javier me puede corregir porque tiene una cabeza privilegiada. Yo creo que fue en el último europeo que fue en Suiza, me parece en Lausanne, toda la publicidad era igual. You equal you, es decir, indetectable igual a intransmisible. Entonces, fíjate, eso se está haciendo en Europa, eso fue en el 2019. Sí, si un paciente está indetectable, hombre o mujer, cisgénero, hetero, transexual, lo que queráis, un ser humano está indetectable, no transmite la enfermedad. Sí, por abundar en lo que está diciendo Carmen, esto se demostró fehacientemente en el estudio Partner. Lo que hicieron fue un estudio donde cogieron a miles de parejas serodiscordantes, a la mitad se trató a la pareja que tenía el VIH y a la otra mitad no. Bueno, pues de todos los tratados, no hubo ni un solo caso de transmisión después de un seguimiento. Esta gente, aparte, se hizo educación, se les recomendó el preservativo. Hubo, me parece recordar que eran 6 o 7 casos, pero cuando se hizo el estudio filogenético de ese virus resultó que no era de su pareja, sino que habían tenido relaciones con terceros. Dicho de otra manera, del mismo virus de la pareja no hubo ni un solo caso y esto se mantuvo durante los años. Y esto nos da una certeza con una probabilidad del 100% de que indetectable es intransmisible y no hay un caso así. Otra cosa es que cara a las personas que tienen el VIH, aunque tengan carga viral indetectable, después de iniciar el tratamiento se recomienda 6 meses de indetectabilidad, que esto es un dato importante, para empezar a tener relaciones sin precaución con su pareja habitual. Efectivamente. Muchas gracias. Perfecto. Y lo último, que también es repetitivo, nuevamente Carmen te preguntan la frecuencia del long acting, que cada cuánto se lo tendrían que aplicar. Pues mira, en la actualidad el que va a salir es cabotegravir y rilpivirina, que son 2 inyecciones intramusculares, es cada 8 meses. Inicialmente parecía que iba a tener que ser cada 4, en los últimos datos del ALA 2M, que se llama, se ha visto que con cada 8 meses es importante. Lo que sí que es verdad es que hay que ser un buen cumplidor y no retrasarse, es decir, no decir, bueno, me lo pongo 2 semanas después, no. Porque en ese ensayo ya han aparecido pacientes con resistencias por hacer esto al cabotegravir y a la rilpivirina. Y ojo, cuando ya ocurre esto, a lo mejor ya lo hemos jodido también a otras estrategias, ya las estrategias fáciles las hemos jodido, hemos jodido probablemente el Fluca, hemos jodido ya también el Dovato, entonces hay que tener cuidado, hay que ser responsable. Esto no es como, se me ha olvidado una pastilla, no pasa nada, al día siguiente tómatela, o por la noche. Pero esto hay que hacerlo si es el día 4 y el día 4 no el día 24. Cada 8 semanas. Hola, soy Bartolomé de Aro, soy ponente luego más tarde a las 3, a una hora un poco, os animo a estar. Yo hay un par de cosillas que quería comentaros a los dos. Una es que yo veo cierta tibieza por parte de vosotros los profesionales en cuanto a determinadas cosas. El Partner fue en el 2015 y sin embargo algo tan científico no lo habéis dicho directamente a los pacientes hasta que ha pasado mucho tiempo. Es decir, gente que representáis a la comunidad científica, a veces sois un poquito lentos a la hora de transmitir cierta información que tiene una trascendencia tremenda. Y luego, por otro lado, también normalmente el compañero anterior comentaba, ¿no? la importancia de la educación, la importancia de
del diagnóstico, la importancia de... Pero claro, es que todavía seguimos con que el VIH es algo que yo voy al mercado, me agacho y alguien me la mete por detrás. Es decir, estoy hablando con el micro y no me da cuenta y me la han cambiado por una polla y me la he comido sin querer. Es decir, que no hablamos de sexo nunca, ni hay educación sexual nunca. Y entonces, si no hay educación sexual nunca, ni vosotros como profesionales que tenéis cierto poder dentro de las administraciones, no os ponéis un poquito, no solamente las ONGs, porque las ONGs se nos dice, ay, como vosotros os dediquéis a eso, venga, estos vienen a pelearse, entonces como que los escucho menos, porque estos vienen a protestar. Entonces yo echo de menos eso. Y otra cosa que también echo de menos es que tengáis como enfermo, que tengáis un discurso, un relato menos fantástico sobre el VIH, sobre todo ante las personas que llevamos 30 y tantos años infectados de VIH. Es decir, el relato de esto es fantástico y esto ya se está acabando, es un relato que nos deja fuera a los que ya estuvimos fuera desde el principio, es decir, porque al principio no podíamos decir que teníamos VIH porque no se podía, y ahora también nos quedamos fuera, somos invisibles o estamos fuera de un relato de éxito que no lo estamos viviendo en primera persona. Es decir, todo es fantástico, bueno, no sé si, quiero que me entendáis bien, ¿no? Aunque mi tono sea así un poco. No encontramos espacio en las consultas donde el relato del profesional a veces nos dé cabida al nuestro de nuestra carga emocional, nuestra tristeza basal, nuestros dolores diarios, nuestra falta de una sexualidad en condiciones porque los fármacos nos dejan un poco de aquella manera. Entonces, dejamos un poco estas ideas porque es algo que se escucha constantemente, pero yo echo de menos un poco de sacar más pecho y ser más rotundos en la necesidad de la educación y en la necesidad de recursos. Porque decía el compañero anterior, cuando las ONG son importantísimas porque si llegan a una población que no llegaríamos, pero la ONG, ¿cuál? ¿La de Sevilla y la de Málaga? ¿Dónde están las demás? ¿Dónde está la de Almería? Que no hay financiación. Es decir, no sé, es un poco reflexionar en este relato de todo va bien y sabemos cuáles son las soluciones. Bueno, por alusiones, Bartolomé, vosotros, estamos trabajando para vosotros, los que tú dices que sois ocultos, y para todos. Porque los que tenéis comorbilidades sois vosotros. Porque yo ahora cuando me llega un niño de 17 años me da toda la comorbilidad. Entonces, porque estamos haciendo por más de la mitad, pedir TAC, colonoscopias. Te doy totalmente la razón en cuanto a la comunicación, pero esto ya no depende de los profesionales. Si tú vienes a mi consulta, nosotros lo llevamos diciendo desde hace 7 años. En fin, a lo mejor pues, tienes que hablar con otro tipo de profesionales también. Es decir, esto ya también es muy individual. Y la medicina, pues la gente, hace un par de años, salió un ensayo que decía el Sipano, que decía que el dolutegravir en mujeres VIH producía en los embarazos pues, trastornos en el tubo neural. Cuando analizaba ese ensayo, pues los datos no eran concluyentes, ese fármaco se quitó, era el que más se utilizaba en África y luego ahora se ha visto que, quiero decir, uno puede transmitir, a lo mejor pues tú tienes esa sensación, probablemente sea cierta, que no se ha comunicado a la gente, pues sí, pero no puede hacer responsabilizar a la gente con la que hayas tratado y por supuesto está por encima de un médico, por ejemplo, como yo, que soy facultativo de pediatra de área de mis pacientes, es decir, eso está ya a otro supranivel. Por supuesto no es la labor de una ONG, pues son sociedades científicas y son otro tipo de cosas. Y estoy también de acuerdo contigo en el tema de la educación sexual. Yo no te tengo que educar a ti, porque tú vienes como paciente, pero quizás sí el gobierno o los gobiernos del mundo deberían de introducir el tema de la educación sexual en los colegios, para que la gente viva la sexualidad con naturalidad. Y ya te digo que lo que has dicho del recurso, no sé qué, fantástico, hombre, fantástico para lo que había, y descuido nada, porque estáis súper, yo por lo menos mis pacientes, la gente mayor, todos absolutamente, los que empezaron, los que tal, eso están ahí, vamos, venga, el del colon, vamos a mirarte el tal, vamos a hacer esto.
¿Me preocupa o nos preocupa que esté más? Pues claro, se ha puesto hasta un 4,90, que es el de la calidad de vida. Mira, yo también trabajo en otras cosas, por ejemplo, el trasplante hematológico, y no hay en ningún sitio un ítem donde digan si el paciente del trasplante hematológico tiene que tener calidad de vida, ¿no? Y te digo que tiene una calidad de vida muy mala. Entonces, no es cierto lo que estás diciendo, porque la gente que se dedica a los VIH está muy preocupada por vuestra calidad de vida. Hace mucho tiempo que se ha pasado de los CD4 y la carga viral. Mucho tiempo. A esa gente se le está pidiendo muchas más cosas, pues porque queremos que lleguen a la curación y lleguen en las mejores condiciones. Y ya te digo, a lo mejor sí que es cierto, pues que las autoridades sanitarias no lo han transmitido, posiblemente. A lo mejor toda la consulta a la que vas no te lo han dicho. Mira, puede ser. Yo no voy a defender algo que no sé ni he visto a ese compañero, porque luego la medicina, como tú comprenderás, cada uno la ejerce de una forma individual. Bueno, hay muchísimas preguntas en el chat está tremendamente activo afortunadamente, pero no tenemos tiempo para dar respuesta puntual a todas. Muchísimas gracias igual a los participantes y a los ponentes por aclararnos todas estas dudas. Javier, ¿vas a decir unas palabras antes del receso? Bueno, sí, la verdad es que aprovecho esta intervención para, si os parece, dar 3 ideas fundamentales o últimas, sobre todo, y por un lado estoy completamente de acuerdo con Carmen. Yo veo una consulta de VIH también en mi hospital y estoy con Carmen. No somos súper triunfalistas, pero las cosas han cambiado mucho. Yo digo, antes se nos morían todos, hoy día los enfermos se van con una pastilla y se trabaja todo lo que se puede con la calidad de vida. Lo que pasa es que la calidad de vida depende de muchos factores. La calidad de vida depende de cómo te lleves con tu suegra. Entenderme de alguna manera, ¿no? Entonces, hay veces que es que no es sencillo tener a todo el mundo contento, ¿no? Estoy de acuerdo que lo de indetectable es igual a intransmisible. Habría que hacer más campaña y más promoción a quien corresponda. Nosotros desde el plan estamos intentando darle visibilidad. Me consta que desde el Ministerio también se han hecho campañas recientemente, pero no es fácil llegar hoy día a la sociedad a todo. Pero es una idea, un guante que recojo y que creo que tenemos que trabajar en ello. Estoy de acuerdo que hay que avanzar en la educación sexual. Esta es una carencia terrible, yo lo he comentado y de hecho desde la consejería ahora se ha hecho una estrategia de salud sexual y reproductiva que espera ver la luz próximamente y que yo creo que va a aportar una línea porque esto es un tema que ahí tiene que dejar de ser, ya no es que sea medio tabú, es que no se aborda. Y es que los chavales, ayer no sé si veísteis la noticia, un chaval que lleva 10 años que no más que está haciendo videojuegos, pues eso es un poco lo mismo. Si no estamos encima de la gente, no le damos educación, no le damos formación, no le hablamos de estos temas, pues estarán con su guerra de siempre. Y por último, lo del 4,90 que ha comentado Carmen. La calidad de vida nos preocupa. Estamos intentando diseñar una estrategia sobre la cronicidad, sobre el abordaje de todas las comorbilidades. Estamos intentando ver cómo implicar a todos los profesionales que tienen que ver con esto. Nos encantaría que en todas las consultas de VIH hubiera psicólogos, hubiera terapeutas ocupacionales, hubiera soporte social permanente, pero la verdad es que no es nada sencillo. Las autoridades, yo en este caso, aunque sea el responsable del plan, no soy el que diseña la asistencia sanitaria, intentamos ir avanzando. Yo creo que se ha avanzado mucho, yo creo que se han conseguido cosas, pero esto seguimos, como yo lo comentaba antes a Alejandro, en la batalla por ir mejorando. De forma que recogemos el guante y las ideas para seguir avanzando. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Carmen. Confirmado, ¿eh? Ha sido un dueto fantástico y que habéis, no diría más que sumado, multiplicado, ¿eh? Aquí decimos a veces en estrategias, ¿no?, que 1 y 1, en este caso ha sido más que 2. Muchas gracias, Carmen. Tu entusiasmo nos ha llegado aquí, nos ha llegado, tu no verbal nos ha impactado y seguimos en contacto. Y muchas gracias también, Javier, por tu intervención y también en este debate post, ¿no? Y también, por supuesto, a Bartolomé, que estará luego, como decía, a la tarde, y también a todas las personas que vía chat nos han trasladado sus aportaciones, dudas, sugerencias. Hacemos ahora el descanso, vamos perfectamente de tiempo, nos vemos dentro de media hora ahora son las 11:30. Gracias.